Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diversidades. Estamos aquí como cada semana para tener una nueva mirada sobre el envejecimiento. Les habla su anfitrión Jeremy Enríquez. Está con nosotros Nicolás Cisterna, como siempre. Hola Jeremy, ¿cómo estás? Y nuestra invitada de hoy es una profesora de educación básica, tiene magíster en educación, diplomado en administración educacional con mención en educación a personas jóvenes y adultas. Con más de 50 años de experiencia en el rubro, sin más que decir, le damos la bienvenida a la señora Rosita Garrido Lavé. Hola, muchas gracias. Mucho gusto, encantada de estar con ustedes. Bienvenida, señora Rosita. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Estoy contenta de estar aquí con ustedes para poder compartir algunas ideas, algunos recuerdos y lo que podemos hacer las personas mayores, que a veces desconocemos. Así es. Principalmente quería consultarle, señora Rosita, ¿dónde nació usted? Yo nací en Melipilla, que es un pueblito que queda como a 60 kilómetros de Santiago. Nací absolutamente a la antigua, les voy a decir. O sea, en la casa, con mi mamá y mis dos abuelas y todo el cuento. O sea, increíble. Mi mamá, de su hijo no tengo más hijos, pero tuvo dos más. Eso sí, los tuve en una clínica. Sí, ya. Sí, pero no sé por qué yo nací en la casa. ¿Usted es la mayor? La mayor, sí, de mis hermanos. La mayor de 3 hermanos. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, nací en Melipilla, pero ahí estuve muy poco tiempo viviendo, 2 años. En ese momento mi padre, constructor civil, mi madre también profesora, normalista. A mi padre lo trasladan a Chillán Viejo para construir un canal. Y mi mamá, entonces, tuvo que partir con él, por supuesto, y ahí era rural todo. Claro. Ella, directora de una escuela bidocente, o escuela rural bidocente, dos profesores. ¿Ya? Y yo. Entonces, yo desde los 2 años iba a la escuela, porque mi mamá me llevaba en el coche, me ponía ahí al lado, y yo a los 2 años escuchando todas las clases de ella. O sea, te digo que me tanto algo me tiene que haber quedado de aquí. Claro, desde chiquitita. Desde chiquitita. Bueno, después nos vinimos a Santiago, cuando yo debo haber tenido unos 4 o 5 años. A los 6 años nació mi hermano en Santiago. Mi hermano, que él es ingeniero muy especialista, especialmente en minería. Ya. Ocupaba cargos muy importantes. Y 2 años después nace mi hermana menor, que es diseñadora gráfica y posteriormente psicóloga, colega mía. Mire, colega. Bueno, entonces yo vivo en Santiago en realidad desde los 4 años más o menos. Viví primero en la comuna de Macul, después nos cambiamos a La Reina, luego a otra casa en La Reina que fue nuestra casa propia, la que hizo mi papá, construyó él. Ahí yo debo tener unos 10 años más o menos. Y ahí viví hasta el día que me fui de la casa ya casada. Ya. Estando casada, me fui a vivir a Peñaflor. Pero metropolitana. Siempre dentro de la región metropolitana. Siempre, pero claro. ¿por qué Peñaflor? Porque en ese tiempo, bueno, por supuesto, nosotros ganábamos muy poco dinero. Yo estaba recién titulada, así que en el escalafón de los profesores, la escala única, yo estaba en el último lugar, no ganaba nada. Y mi marido trabajaba con su padre en una librería. Ya. Nos fuimos a Peñaflor, vivimos allá como 2 años. Ahora, ¿por qué Peñaflor? No nos alcanzaba la plata para arrendar un departamento en Santiago. Y en Peñaflor, un tío mío, un tío hermano de mi padre, tenía una casita que estaba, nunca la habían habitado, estaba recién construida, pero le faltaban como los detalles de pintura por dentro, esas cosas. Y el tío me dijo, mira, puedes usar esta casa todo el tiempo que quieras, lo único que te voy a, que tendrías que pagar es el dividendo, que era, por decirte en plata de hoy, más o menos 50 lucas. O sea, era regalado. Sí. Tú pagas el dividendo y vives todo el tiempo que quieras. Pero si haces arreglos en la casa, porque había que pintarla por dentro, poner rejas, qué sé yo, se descuenta el dividendo.
no pagué nunca dividendo al tiro, porque pusimos la reja y eso era como un año de pago, más o menos. Claro. Ya. Y bonito, fue bonita la experiencia, sacrificada, porque vivíamos en Peñaflor y yo trabajaba en la actual escuela Tobalaba con Grecia. O sea, un tremendo pique. De Peñaflor. Sí. Salíamos de la casa más o menos, no sé, un cuarto a las 7 de la mañana, 6:30. Y yo jamás llegué atrasada a mi escuela. Siempre antes de las 8, porque a las 8 empezaban las clases. Entonces, cuando llegaban otros colegas atrasados, el director los retaba y les decía, la Rosita vive a no sé cuántos kilómetros y ella nunca llega atrasada y ella viviendo aquí, que se llama típico. Bueno, después de eso nos vinimos a Santiago, vivimos en la Florida, tuvimos nuestra primera casa propia, luego la vendimos y compramos otra en La Reina para estar más cerca, porque a todo esto yo cuando viví en la Florida, paradero 14 de la Florida, pero hacia arriba por Walter Martínez, casi al llegar a Tobalaba. Yeah. Llegabas a Tobalaba y para arriba era fundos, parcelas y no había más. Claro. Y era muy lejos. Pasaba un bus cada 40 minutos. ¿Ya? Y la gente que era, digamos, oriunda de ese lugar, ellos decían, voy a Santiago, o sea, como si fuera otro pueblo. Claro. Impresionante eso. Y bueno, nosotros tuve ahí mi primera hija, la mayor, y cuando ella ya tenía como unos 2 años, la puse 3 años, en un jardín infantil que atendían a niños pequeños, que estaba en Providencia, muy bueno. Pero no le pude tomar la liebre escolar. Me decían, no vamos fuera de Santiago. No. Chota. Mira cómo ha cambiado la vida. Pues. Y ahora es parte, Sí, pues. es parte de O la sea, gran nadie Santiago. te dice que no va a la Florida, pues, sí, donde sea. Sí, yo creo que es importante acá conocer dónde nace, ¿cierto? El interés, Rosita, de la educación, porque ya nos venías contando el tema de que viste desde bebé. En el fondo. Sí. Y ahí también pasa que yo en las vacaciones de verano pasaba un mes en la casa de mis abuelos que vivían en Melipilla. Uh-huh. Y otro mes en la casa de mis abuelos maternos que vivían en una hacienda llamada Naltagua, que queda en Isla de Maipo. Bueno, pero en Melipilla, yo trato la nieta mayor, la hija mayor, o sea, me dejaban hacer lo que yo quisiera. Y esto a mí me da risa, pero te juro que lo hacía. Mi abuelita en Melipilla tenía un gallinero, o sea, era una pequeña parcelita, árboles frutales, y un gallinero. Y yo me metía al gallinero a jugar con las gallinas, pero ¿sabes qué hacía? Les hacía clases a las gallinas. La historia. O sea, Tremenda. es como raro. O sea, No, es que justamente de ahí nace tu pasión, ¿cierto? yo nunca dudé, nunca tuve, jamás pensé en otra profesión. Luego, cuando estaba en la casa de mis abuelos maternos, yo en ese tiempo estudiaba en un colegio de monjas, entonces juntaba a los niños campesinos que vivían por ahí cerca y les hacía clase de catecismo, pero por mi cuenta, siendo que eran chicas de 8 años, 9 años. Mire. Y yo gozaba con eso. Para mí, enseñar era lo mejor. Bueno, ¿cómo llegué a Peñalolén? Ya hace pocos años, hace 12 años, cuando yo vivía en Ñuñoa, todo esto, y pensé en que tenía que encontrar una casa que se adaptara a las condiciones que yo iba a vivir en la tercera edad. Por ejemplo, que todo lo que yo use de la casa esté en el primer piso. Yo en la otra casa tenía el primer piso, living, comedor, cocina, segundo piso, los dormitorios, tenía una mansarda, el tercer piso, mi estudio, digamos, donde está mi computador, mis libros, mis cosas. Yo dije, no, esta no me sirve. Porque yo veía cómo en mi familia, las personas mayores, cómo era el proceso, ¿no? Primero ayuda con un bastón, luego con un burrito, después la silla de ruedas y finalmente postrado. Si estás en un segundo piso, moriste. O
O sea, no se puede. Sí. Claro, dificultoso, pero bueno, no todo el mundo, aclarar que no todo el mundo tiene ese desenlace o No. de manera, claro. No, o sea, ojalá que no me pase, Sí. pero si me llega a pasar, estoy en el primer piso. Estás preparado. Claro. Claro. Hablando de su interés, ya teniendo claro cómo nace su interés por la educación, ¿usted tuvo en algún momento algún referente en quien se inspiró para desarrollar esta vocación e implantarla en su vida toda su vida, valga la redundancia? Fíjate que mi referente era mi propia madre, porque ella toda la vida profesora, después acá en Santiago fue directora de una escuela, y una escuela súper bonita que era, cuando ella llegó era una escuela pobre, o sea, eran tablas, fonolas, piso de tierra. Fue en el tiempo, no me acuerdo los años, pero fue cuando estaba presidente de Estados Unidos, Kennedy, y él hizo un programa que se llamaba Alianza para el Progreso. Ya, mi mamá y mi padre trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, entre los dos hicieron contactos y lograron conseguir que la Alianza para el Progreso les construyera una escuela nueva, maravillosa, hasta el día de hoy existe, de 2 pisos, todo bien, con gimnasio, mira, fantástica. O sea, mi mamá era 24/7, ¿ya? En la escuela. Y entonces, cuando yo ya tenía unos 14 o 15 años, le preguntaba a mi mamá, ¿faltó alguna profesora hoy día? Sí, me falta una profesora en la tarde. Ay, yo voy, déjame. Entonces yo iba y jugaba con ellos. O sea, les enseñaba cosas, pero yo sin tener ninguna preparación. Les hacía dictados, les enseñaba canciones, les hacía escribir cosas en el pizarrón. O sea, yo jugaba a ser profesora y le solucionaba un problema a mi mamá. Porque si te falta un profesor, tienes que dividir el curso en 2 o 3 y meterlo a otra sala, y es todo un lío. Y yo feliz cuando faltaba un profesor. Claro. Hablando de todo esto, de todo el tiempo que usted lleva siendo docente, practicando la docencia, que ya nos dijo que desde los 8 años ya le gustaba enseñar a los demás, quisiera preguntarle, la opinión a Nicolás, que nos pueda conversar un poco sobre la reserva cognitiva que podemos tener los seres humanos. La educación es fundamental para el desarrollo de la reserva cognitiva. El poder haber tenido años de educación, eso sí influye. Es doloroso en un país donde no todo el mundo ha tenido el acceso, ¿cierto? Porque eso obviamente genera desventaja en el envejecer, pero los años de escolaridad son un factor importante, un factor que puede hacer como un tema de colchón a nivel, como explicarlo, como neuronal, frente a cualquier aparición en el futuro de algún tipo de deterioro, algo patológico, algo en el fondo que no vaya en el curso de lo normal. Entonces, la vida docente, y aparte no cualquier docente, porque, contar a nuestros espectadores que nos van a ver a través de nuestras plataformas, que yo, Rosita, particularmente la conozco de otros talleres, en el fondo, cuando trabajaba en deporte, y conozco su trayectoria. Entonces, Rosita no solamente se ha educado, sino que también se ha perfeccionado a lo largo de su carrera y ha ayudado a muchas personas al perfeccionamiento. Y eso también es un plus, porque la educación, ¿cierto? ¿Cómo es el lema que me decías? El lema de la UNESCO, que el aprendizaje a lo largo de toda la vida. No hay límite de edad para decir, yo ya no puedo estudiar. De hecho, cuando yo trabajé los últimos 10 o 11 años en el Ministerio de Educación, en la Coordinación Nacional de Educación de Adultos, habían personas que llegaban a conversar conmigo, personas de bastante edad. Una señora, me acuerdo, de 80 años, y me dice, señorita, yo quiero aprender a leer, pero ¿usted cree que yo podría? ¿Me aceptarán? Tengo tanta edad. Le dije, señora, aquí en nuestra educación para personas jóvenes y adultos recibimos personas desde los 15 años, que son analfabetos, hay muchos, y hasta los 120. Pero si a los 120 todavía quiere y tiene 121 también. Así que si usted quiere aprender, va a aprender con nosotros. Se va a demorar a lo mejor un poquito más. Y le pregunté, ¿y cuál es su interés? ¿Qué es lo que más le gustaría leer? Porque aprender a leer es maravilloso, te abre el mundo. Entonces ella dijo, yo quiero leer la Biblia.
Quizá nos pueda contar otra experiencia en su tarea de educar a personas adultas, digamos. Sí. Otra experiencia que nos pueda contar. Sí. Si bien yo no les hacía las clases directamente, yo preparaba a mis colegas que hacían las clases, pero siempre estábamos visitando los centros y conversando con las personas. Y recuerdo un caso que me llamó la atención, un matrimonio. Un hombre con su mujer, deben haber tenido unos 50 años, 55 años, analfabetos, y los dos se matricularon en este curso de alfabetización. Y ella era muy entusiasta. Él no mucho, pero igual, iba los dos veces a la semana a la reunión, en fin. Y de pronto ella empezó a avanzar, y él muy poquito, casi nada. Entonces a él le da rabia eso, se da cuenta que él no quiere seguir o no va a aprender y le dice a la señora, ¿sabes qué? Nos retiramos, no venimos más. ¿Pero por qué? Porque tú vas a aprender a leer y yo no. Y si tú lees, vas a poder escribirle cartas quizás a quién. Por lo tanto, no venimos más. Y no fueron más. Qué historia. O sea, de verdad, te juro que a mí me conmovió tanto porque yo decía, no puedo hacer nada por ella, porque si le digo que vaya, capaz que este hombre le pegue, porque ¿cómo va a escribir cartas quizás a alguien? Es lamentable. Sí, en nuestro país existe una brecha en torno a la educación y las mujeres, hay una desigualdad en torno al acceso a la educación para las mujeres. Sí. Sí, es muy lamentable y esperamos que en el fondo son situaciones que han ido evolucionando y mejorando, pero quizás en algunas zonas rurales de nuestro país todavía sigue ocurriendo este tema. Y de hecho la mayoría de los alumnos, de las personas que estudian en la modalidad de educación de adultos son mujeres, la inmensa mayoría. Entonces eso indica que ellas no tuvieron acceso o de alguna manera no pudieron continuar sus estudios. Claro. O nunca fueron a la escuela, porque hay muchos analfabetos. Claro. También está el tema de antiguamente las mujeres también tenían este rol que afortunadamente en estos tiempos ya está cambiando un poco, poco a poco, pero tenían el rol de quizá administrar la casa, también se tenían hijos jóvenes, entonces eso también era un impedimento para el estudio, claro. Sobre todo las personas adultas que son adultas ahora en estos tiempos. Bueno, pasando ya, cambiando un poco de tema, y quisiera preguntarle sobre un tema que a mí, en lo personal, me interesa mucho, que es acerca de los libros de la cual usted fue partícipe. ¿Qué nos puede contar acerca de las participaciones que usted tuvo en diferentes libros? Usted también fue escritora de artículos. Cuéntenos un poquito respecto a esto. Bueno, así como en breve, yo trabajé en esta escuela Tobalaba que les hablaba solamente 3 años con niños. Y luego me fui a la editorial Santillana, siempre trabajando en educación. Ahí tuve varios roles, entre otros, esa fue mi escuela para aprender a ser correctora de estilo. Que es como un oficio, no sé, pero que es muy minucioso y delicado. Claro. Y yo ahí lo aprendí. Y hasta el día de hoy lo practico, pero ahora con todo lo que es internet y las comunicaciones es fantástico. En ese tiempo teníamos que usar unos códigos especiales, un lenguaje especial, claro, porque era todo con símbolos y todo escrito a mano. Bueno, pero no era eso, me fui para otro lado. Y en Santillana fui coautora de varios textos escolares de educación básica, todos en la línea de lenguaje, que es como mi especialización. Y incluso curiosamente fui de 1 o 2 de esos libros coautora, y mi coautora era mi madre. Qué lindo. Claro, las dos. Y entonces teníamos que escribir los libros para los niños, que eran 2, el libro de texto propiamente tal y un libro cuaderno. Y además una guía para el profesor, en que paso a paso cómo tenía que hacer la clase, etcétera, etcétera. Porque esos libros fueron escritos cuando hubo una gran reforma educacional en Chile, del presidente Eduardo Frei Montalva,
que pasaron la educación básica a tener 8 años, bueno, se llamaba primaria, yo llevaba 8 años básica y 4 la media, antiguas humanidades. Yo estuve en humanidades, entonces yo cuando cuento esto, yo tengo que decir, cuando salí a cuarto medio, porque mis hijos me dicen, ¿qué es eso? Humanidades. ¿Dónde claro, sí. Entonces, sexto humanidades, igual cuarto medio. Sí. Contar que algo muy lindo, los libros de Rosita, o algunos de ellos hoy nos acompañan acá en la decoración de nuestro estudio. No sé si alguna cámara puede enfocar los libros que nos pudo ella traer para compartir, que son también parte de su coautoría. Sí. Y bueno, estuve ahí en esa editorial 7 años, escribí, como digo, de todos esos libros y otros más que eran como adaptación a los nuevos programas. Y luego me fui como directora de la revista de educación al Ministerio de Educación. Eso fue una de las etapas más bonitas de mi vida, de mi vida profesional. 10 años fui directora de la revista y ahí escribí artículos técnicos, o sea, para el profesor, y artículos, entrevistas, más informativos, pero en general era una revista muy preciada por los profesores porque le ayudábamos, ¿verdad? Yo decía, ¿qué necesita el profesor? Que le ayudemos cómo hacer mejor las clases de matemáticas. Y no ponerle discursos de cosas que son para posgrado y no sé qué. No, es el profesor de aula el que necesita la ayuda. Y fue bien exitoso, ¿sí? Sí, es súper importante lo que usted nos comenta respecto a los profesores y a las ganas que tienen que tener también de educar. Para ser franco, y esto es una opinión muy personal, me inspira mucho el hecho de ver cómo usted tuvo la vocación desde siempre y desde pequeño, porque, yo también estudié en ese colegio, el colegio Tobalaba de 192, sí, aquí está en el corazón. Se llamaba Escuela 239. En ese tiempo. ¿También estabas tú en la 239? O sea, yo estaba en la E192, cuando empezó a llamarse E192. Fue después. Sí, ese mismo colegio que está ahí en Grecia con Tobalaba, en el corazón de la comuna. Exacto. Así es, yo estuve en básica ahí, en educación básica hasta como sexto básico. Después me cambié a otro colegio también de esta comuna. Pero yo tuve una profesora en el otro colegio, que es un servidor que es un poco más nuevo, de este siglo, y tuve una profesora que no creo que haya problema con nombrarla, se llama Carolina Carvajal, que le mando también un fuerte abrazo. Fue una profesora de matemática, también fue profe jefe mía, y bueno, ella también inspiraba mucho a los alumnos porque se notaba que a ella le gustaba, le gustaba enseñar, le gustaba que las personas aprendieran y se daba el tiempo de todo. O sea, he tenido profesores y profesores. Todo el mundo sabe que hay profesores y profesores, y hay profesores que lo hacen y en todas las profesiones. En todas las profesiones, precisamente, en todas las profesiones. Pero esta profesora en particular me marcó mucho. Ella me sacó de octavo básico y bueno, hasta el día de hoy tenemos poca comunicación mediante redes sociales, pero bueno, es una anécdota que tengo con una profe que la quiero mucho, es una de las profes que más quiero de mis 12 años de escolaridad, digamos, claro. Pero eso, ¿tú tuviste alguna profesora? Yo creo que todos y quienes nos están escuchando probablemente tienen profesoras que han marcado. Bueno, yo me dedico a la docencia desde el ámbito universitario y también sé que los pasó por la resulta de seguir perfeccionándome con grados académicos. Y sí, siempre hay alguien y también sí, que te inspira en el fondo para tú también hacer docencia, en este caso en mi área, que es la psicología y la psicología del envejecimiento. Así que siempre hay alguien que nos inspira y nos da, nos señala. Yo quería ser licenciado en historia, partido de esa. No me quiero extender mucho. Mi hijo, después te cuento, mi hijo estuvo por ahí. Y pues, quería ser profesor de historia, pero más a la investigación de la historia. Pero bueno, hoy hago la docencia en el campo de la psicología.
Claro. Rosita nos comentaba en el bloque anterior que ella también se desempeñó y se desempeña hasta el día de hoy como correctora de estilo, Sí. y también como par evaluador. ¿Qué nos puede comentar esto? Primero, preguntar específicamente, ¿qué es ser par evaluador? Ya. Para comenzar. Bueno, yo tengo trabajos esporádicos en la Comisión Nacional de Acreditación, CNA Chile. Esta institución está encargada de acreditar las instituciones de educación superior y las carreras de educación superior. Yo específicamente formo parte de los pares evaluadores de educación básica. ¿Por qué se llama par evaluador? Porque supongamos que ustedes son los profesores de una universidad y son de básica, y yo formo parte de la comisión que viene a visitarlos. Pero somos colegas, somos pares. Yo no vengo aquí la Inquisición a encontrar todo mal, qué sé yo, Claro. y a castigarlos y a no sé qué. Igual se ponen súper nerviosos de todas maneras porque en realidad es una cosa importante. Pero ellos hacen la carrera que yo voy como par evaluador. Ellos hacen un proceso largo de autoevaluación y determinan cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y qué plan proponen para mejorar esas debilidades. Entonces lo que nosotros hacemos como pares evaluadores es constatar que aquel informe que hemos estudiado, porque nos envían el informe un mes antes para estudiarlo, realmente es así. O sea, es efectivo, están las condiciones que ellos dicen como las positivas, digamos, y también tú escuchas lo otro que hay que arreglar y que hay que mejorar. Claro. Entonces, eso Eso es ser par evaluador. claro. Y también mencionabas hace unos minutos que nos contabas de estas cámaras que también estás con otros proyectos que te tienen muy contenta. Cuéntanos también ese proyecto con esta Sí. fundación. Trabajo como voluntaria, como tutora de una fundación que se llama Letra Libre. Esta fundación se dedica a acompañar a los niños desde 6 años hasta 10, 12 años que están en la escuela pero que no han aprendido a leer por diversas razones, no han aprendido. Y entonces están mal porque no pueden integrarse bien al curso, no entienden las instrucciones, etc. Y con la pandemia esto se ha agravado más. Claro. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, yo el año pasado comencé allí. Es un voluntariado y, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos, entre otros nos piden certificados que podemos trabajar con niños, porque Claro. tú sabes que hay abusadores También, de todo tipo y no tenemos antecedentes penales, etc. Claro. Y entonces, a mí me correspondió el año pasado trabajar con un chico que estaba en cuarto básico, tenía 9 años y no sabía leer ni escribir. Pero durante la pandemia se sacaban las mejores notas. Piensan ustedes por qué pasaba eso. Yo quiero ni mencionarlo, pero me lo imagino. Sí. El tema es que yo empecé con él, las primeras sesiones era que él tuviera confianza en mí. Yo le decía, mira, yo no soy tu profesora, yo soy una persona que te va a ayudar para que puedas aprender a leer y escribir bien, sin problemas. Nunca te voy a dar tareas, ni te voy a castigar, ni te voy a acusar a la mamá. No, soy tu amiga, quiero estar contigo. Y de a poco, él al principio me decía, sí, no, ya Miss, sí, ya sí. Y después empezó a hablar. Bueno, yo la empecé, y las clases son online, no sé si lo dije, 2 veces a la semana, 1 hora cada vez. Y el niño empezó a aprender, me costó mucho, te digo, empecé en agosto y en diciembre que terminamos el niño estaba leyendo y yo no lo podía creer, o sea como que me tenía poca fe también porque de repente decía, es tan poco el tiempo y a veces no podíamos hacer las 2 veces a la semana porque él tenía que lo llevaban al dentista, que no sé qué, que la cuestión. Entonces
Pero lo lograste. Lo logré. Y igual, si quieres, en el fondo, invitar también a más personas a que Sí. sean parte, docentes, en el fondo, profesores, tutores al jubilarse, que quieran ser parte de voluntariado. Sí, Claro. profesores que hayan jubilado y jóvenes también, Jóvenes. alumnos de pedagogía, pueden ser tutores de esta Fundación Letra Libre. Además, ayudar en el Ministerio de Educación. Este año también hay un plan de tutorías para ayudar a los niños que están con aprendizaje retardado, digamos. Claro. Es de verdad muy, muy lindo. Sí, bueno. Y bueno, tiene mucha razón lo que dice Rosita, es una hermosa labor, es admirable también, y bueno, de esta forma y con esta linda iniciativa de lo que se dedica la señora Rosita, vamos a ir dando conclusión a esta entrevista. Antes del cierre, quisiera preguntarle si usted quiere dar algunas palabras, mandar algún saludo. Recomendaciones también. Claro, la cámara es toda suya. Sí, a mí me encantaría que las personas adultas como yo, o mayores, o un poco menores, tengan siempre presente, la educación es a lo largo de toda la vida. Yo puedo aprender siempre, puedo demorarme más que los jóvenes, pero puedo aprender lo que quiera. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo curso como alumna de inglés, me encanta. Porque ¿qué pasa? Si tú estudias un idioma extranjero y no lo practicas, se te olvida. Entonces, yo feliz estudiando inglés. Además, acá en la municipalidad tenemos un centro de atención para personas mayores que es fantástico. Tenemos muchos cursos entretenidísimos para la mente, para el cuerpo, y realmente hay que hacerlo. Mira, vamos a envejecer igual y vamos a cumplir no sé cuántos años, lo que Dios quiera, pero que sea un envejecimiento bueno, que nos sintamos felices. Y también influye esto de asistir a los talleres en que creas redes sociales. Claro. Porque ya uno se queda sola, los hijos se van, en mi caso no tengo marido, entonces no va a estar encerrada en mi casa mirando el techo. No. Me falta tiempo en el día, te juro, con tantas cosas que hago, pero todas que me gustan. Entonces yo invito a las personas mayores, de toda parte, pero especial para Peñalolén, que vengan, se acerquen, van a ver unos cursos que son realmente muy buenos. Sí, muchas gracias, Rosita. Dar un dato que quizás yo me pude haber dado cuenta. Aquí en Peñalolén, las personas mayores, nosotros empezamos a contabilizar a las personas desde los 60 años en adelante. Y curiosamente, la señora Rosita tiene 72 años y llegó hace 12 años a Peñalolén. Entonces, eso quiere decir que vino a ser persona mayor aquí en nuestra comuna. Sí. Así es. Yo me lo propuse. Mire, así que bueno, de esta forma damos conclusión a este episodio de nuestro podcast. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Diversidades. Les recordamos también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify y también YouTube. Dicho esto, hasta la próxima semana.